Buenos días, hermanos. Tengan cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Y gracias a todos los que están aquí presentes para estudiar la palabra de Dios y quienes también a través de los 14 años que llevamos con estas conferencias, pues han estado siempre apoyando este evento que pues se inició aproximadamente 14 años para proveer esa oportunidad de edificación para el cuerpo de Cristo. Y también pues presentar de vez en cuando sermones evangelísticos como el que acaba de presentar nuestro hermano Jesse Martínez. Así que es nuestra oración y deseo ferviente que todos estos años hayan sido de gran beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Y bueno, respecto al libro de las conferencias, si usted gusta, apunte este correo electrónico, me puede enviar un mensaje por email y ya yo le enviaré a usted lo que es el enlace para que pueda descargar el libro digital en PDF. Ya lo puede descargar en su teléfono, lo puede descargar en su computadora y así pues cuando esté haciendo el cambio de aceite ahí en la Walmart, pues está leyendo ahí las conferencias. Y también le enviaré en ese mismo correo electrónico la dirección de la tienda de libros. Nosotros no vendemos los libros, una compañía los hace y luego también ellos los envían a su casa. Cuando usted pone esa orden, en una semana y medio le llega ahí pues su libro a su casa. Así que pues le enviaré esos dos enlaces. Así que mi correo electrónico es buscandoalperdido, así como lo escucha, buscandoalperdido@yahoo.com. buscandoalperdido@yahoo.com. Así que pues esa es la manera de cómo puede pues tener acceso a este material. También lo voy a subir a la página de su servidor, regresando a la biblia.com, y también alvarengapublications.com, y así también lo pueden ustedes pues descargar y lo pueden compartir con sus amigos y familiares. Si le es de gran provecho espiritual para usted, pues también compártalo con otros. También les pedimos de sus oraciones, hermanos, por la escuela de predicación de Brown Trail, una escuela que está aproximadamente a 40 minutos de distancia de aquí, de este lugar, y pues ya este año cumplimos 18 años entrenando hermanos, obreros, siervos para el ministerio de la predicación. Así que pedimos pues de sus oraciones. En el presente tenemos 4 estudiantes, 2 de El Salvador, 1 de Costa Rica, el hermano John Paul, y también pues el hermano José Mata y su familia de San Luis Potosí. Así que si un hermano en la fe, pues quiere prepararse, dedicar su vida a lo que es el ministerio de la predicación, pues le animamos a que considere pues darnos la oportunidad de poder contribuir. Le ofrecemos 72 materias en 2 años, y al final usted recibe una licenciatura en estudios bíblicos y también puede acumular créditos que puede utilizar en universidades cristianas como Heritage, Ambridge y otras universidades, para que pueda seguir usted pues su educación, ya sea para otro bachelor's o un master's en religión, ¿verdad? Así que pues ahí estamos. Oren por todos los instructores, oren por las congregaciones que apoyan también, ¿verdad?, la escuela, para que ese ministerio tan necesario, hermanos, pueda seguir adelante. Hay otras escuelas, otros institutos, algunos pues no están enseñando la doctrina verdadera. Queremos mantenernos en la palabra de Dios, hermanos. Queremos respetar y bueno, el tema que vamos a considerar en los próximos minutos es un tema de suma importancia: respeto por la autoridad de las Escrituras. Y cuánto necesitamos, hermanos, hablar de estos temas hoy en día, especialmente cuando consideramos, número uno, la confusión y lo que es la rebeldía que se está notando en la sociedad en la que vivimos, donde no se respetan las leyes terrenales, no se respeta, ¿verdad?, pues si hay tanta violencia, tantos tiroteos, ¿verdad?, pues en escuelas públicas, tanta inmoralidad sexual, y todo eso es el resultado de no respetar la palabra de Dios.
Y pues también podemos ver que ese problema de la rebeldía y de la falta de respeto hacia la autoridad de las Escrituras también se está observando en muchas congregaciones de la Iglesia del Señor, que lamentablemente se están apartando de lo que es la palabra de Dios, de la autoridad bíblica que Dios ha establecido de una manera clara y específica, precisa, para que la podamos entender y podamos obedecerla, ¿verdad? Así que brevemente, ese es un tema muy extenso, como todos los temas, como el tema del evangelismo del hermano Christian, y también el tema que predicó nuestro hermano Jesse sobre la salvación. Son temas extensos, ¿verdad? Pero si usted desea expandir un poco más en cuanto a estos temas, pues contáctese con nosotros, contáctese con los hermanos que han presentado estas lecciones, y con mucho gusto le estaremos también proveyendo de materiales. Ahora, gracias a Dios, hay más materiales escritos en el idioma español, algo que no había pues hace muchos años, y con lo que es el internet pues tenemos bastante buen material sano en la fe que podemos recomendarles, ¿verdad?, para que ustedes puedan leerlo. Vamos a considerar 3 puntos importantes, 3 puntos principales. Número 1, y cada uno de estos puntos son preguntas, así que vamos a contestar cada una de esas preguntas. La primera pregunta es: ¿a qué nos referimos con las Escrituras, con el término o la frase las Escrituras? Y luego, número 2, vamos a estar hablando acerca del por qué debemos mostrar respeto hacia la autoridad de las Escrituras. Y luego, número 3, finalmente, pues voy a presentar brevemente algunos principios que nos pueden ayudar para que usted y yo podamos mostrar ese respeto profundo hacia la autoridad de las Sagradas Escrituras. Así que mientras estudiamos esta lección, le pido, por favor, pues no esté texteando en este momento, no esté revisando su estatus en Facebook, no esté, pues su mente en otras cosas, sino más bien, pues en lo que la palabra de Dios está enseñando en estos momentos. Queremos darle el respeto y la reverencia que Dios se merece, hermanos, porque estamos hablando de la palabra de Dios. A mí me pueden faltar el respeto, ¿verdad?, pero la palabra de Dios, hermanos, no debemos de hacer eso. Así que solamente son unos pocos minutos los que vamos a tocar este tema, así que pues démosle el debido respeto y reverencia a la exposición de la palabra de Dios, y tenga en mente esos pasajes claves. Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Así que considere muy bien ese texto. Hechos 17:11, escudriñe cada día las Escrituras para ver si las cosas que William Berenga le está presentando ahorita son así. No crea todo lo que yo digo, sino más bien tenga esa actitud de los residentes de Berea. Ellos recibieron la palabra con toda solicitud, y luego dice número 2, escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Y usted va a poder encontrar pues varias cosas. También recuerda las palabras de Cristo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y número 2, la guardan. Así que pues tengamos eso en mente. Así que la pregunta número 1, ¿a qué nos referimos con la frase las Escrituras? Y obviamente pues no nos estamos refiriendo a las escrituras de Shakespeare, no nos estamos refiriendo a las escrituras de William Blake, las escrituras de Miguel de Cervantes, etcétera, etcétera. En el contexto de esta lección, cuando utilizo el término las Escrituras, también voy a usar ese adjetivo, las Sagradas Escrituras, para referirse a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pues, y cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra inspirada por Dios. Y 2 de Timoteo capítulo 3, todo miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, debería de conocer todos estos pasajes que voy a mencionar, ya debería de conocerlos, y conocerlos pues muy bien en su contexto. Y 2 de Timoteo 3:16, Pablo le escribe esta última carta al evangelista Timoteo y le dice: toda escritura, a Timoteo, es inspirada por Dios, es literalmente dada por el aliento de Dios,
y obviamente en el contexto remoto y contexto inmediato se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. Los 27 libros en su totalidad todavía no estaban disponibles en ese contexto. Las escrituras que Timoteo desde la niñez conocía no eran la carta a los romanos, no era la carta de Judas, no era la carta de Santiago, no era el libro de Apocalipsis, sino más bien las escrituras del Antiguo Testamento. Así que Pablo hace alusión a esto. Esas escrituras fueron traídas una vez más por la inspiración de Dios. Cuando la palabra de Dios utiliza toda escritura es inspirada por Dios, está hablando de que el producto final de estos autores, aproximadamente 40, en aproximadamente un periodo de 1600 años, a estos autores, una vez más, el producto final de ellos, del trabajo de ellos, fue aprobado por Dios. Por eso es que no tenemos, ¿verdad?, pues contradicciones ni errores en la palabra de Dios, porque una vez más Dios estaba detrás de ello. Es más, existen 3 argumentos muy fuertes que comprueban que la Biblia es auténtica, la Biblia es confiable, la Biblia es inspirada por Dios. Probablemente nunca ha escuchado estos 3 argumentos. Ahí le van. Número 1. Argumento número 1, Dios el Padre. Argumento número 2, Dios el Hijo. Y argumento número 3, Dios el Espíritu Santo. Así que pues son los 3 argumentos, hermanos. Si Dios es el autor, Dios es perfecto, Dios no comete errores. Dios es perfecto, Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. Entonces, si Dios es el autor de la Biblia, entonces por ende la Biblia no tiene errores. Si la Biblia tiene errores y es producto de Dios, entonces Dios comete errores. Así que pues hay problemas ahí, ¿verdad? Ahora Jesucristo, la segunda persona de la deidad, es perfecto. Recuerden, no hubo pecado en Jesús. Hebreos 4 y versículo 15, primera de Juan capítulo 3 versículo 5, segunda de Corintios 5, 21. Y estoy mencionando textos que usted ya se lo sabe, así que no tiene que apuntarlos porque ya los tiene en su mente. Jesucristo fue sin pecado, no cometió errores, y él mismo dijo: la escritura no puede ser quebrantada, Juan 10, 35. Así que pues, si Jesús no comete errores, si Jesús es perfecto, si Jesús posee la misma naturaleza divina como el Padre, entonces, ¿verdad?, pues una vez más la Biblia no tiene errores. Y luego el tercer argumento, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, pues es perfecto, el Espíritu Santo no comete errores, es tercer miembro de la deidad. Una vez más, si el Espíritu Santo guió a estos hombres y el Espíritu Santo no comete errores, entonces, ¿verdad?, pues la Biblia no tiene errores. Recuerden 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que, note, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra griega que aparece ahí es pheromai, que básicamente significa siendo guiados, siendo movidos, being moved by the Holy Spirit, dice la versión en inglés. Eran movidos por el Espíritu Santo. Así que pues el Espíritu Santo trabajó en sus vidas de estos profetas, de estos apóstoles. Porque recuerde que en el Nuevo Testamento habían profetas y apóstoles. Hechos capítulo 13, versículo 1. Fueron guiados a escribir la palabra de Dios. Recuerde en Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. Ahí dice el texto que el Espíritu Santo le iba a recordar a los apóstoles, no a nosotros, a los apóstoles, los iba a guiar a toda la verdad. Por eso a los apóstoles se les dijo: vayan a Jerusalén, esperen ahí, y ahí van a ser investidos con poder de lo alto. Lucas 24, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Y así que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y comienzan a predicar en lenguas, es decir, en diferentes idiomas, la palabra de Dios. Y así, pues comenzó lo que es la iglesia, el reino
de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra, hermanos, una vez más, es inspirada por Dios, es confiable, es auténtica, ¿verdad? Pues el hermano Thomas B. Warren comentó lo siguiente en su libro The Utterance of God, o Las Palabras de Dios. Es un nuevo libro que acaba de salir, unas aproximadamente 500 páginas, es en inglés. Traduje una parte donde él habla acerca de la inspiración de la Biblia y dice lo siguiente: decir que la Biblia es inspirada es decir que las palabras de la Biblia son la palabra de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 13, 2 de Pedro 1, 20 al 21. Decir que las palabras de la Biblia son las palabras de Dios es decir que todo lo que la Biblia enseña es verdadero y que puede ser confiable completamente. Este es el caso porque Dios no puede mentir. Tito 1, 2. Hebreos 6, 13 al 20. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Mateo 5, 18, 24, 35, Lucas 16, 17 y Juan 10, 35. La palabra de Dios permanece para siempre. 1 de Pedro 1, 22 al 25. Dado a que Dios no puede decir aquello que no es verdadero, la Biblia no puede decir aquello que no es verdadero. Así que puedes decir que se puede confiar completamente en Dios, es decir que se puede confiar completamente en la Biblia. Dado que este es el caso, entonces también es el caso de que todo lo que la Biblia enseña es que es verdad, en realidad es verdad. Cualquier persona, hermanos y amigos que nos visitan, que estudie de una manera objetiva la evidencia que existe a favor de la autenticidad y confiabilidad de la palabra de Dios, no importa si es un ateo, no importa si es un escéptico, no importa si es una persona que no cree en nada, si esa persona tiene un corazón honesto, si esa persona una vez más estudia esta información de una manera objetiva, créamelo, llegará a la conclusión a la cual muchos han llegado, de que este libro es un libro que no contiene errores, no contiene contradicciones, es la palabra de Dios y por ende debe ser obedecida, ¿verdad? Pero una vez más, se requiere un corazón honesto para poder, ¿verdad? Pues, analizar esto. Y se requiere tener una actitud, cuando nos acercamos a la Biblia, debemos poseer una actitud de cero prejuicios y cero, ¿verdad? Actitudes preconcebidas, sino más bien con un corazón honesto analizar la evidencia. Entonces, y recuerde también que esa evidencia, por ejemplo, cuando hablamos del Nuevo Testamento, hermanos, aquí traigo mi Nuevo Testamento bilingüe, Reina Valera 60, New King James. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, hermanos, existen más de 5,800 manuscritos, hermanos, que atestiguan, que hablan a favor del texto del Nuevo Testamento y su confiabilidad. Es más, tenemos más evidencia, escuche bien, más evidencia en manuscritos antiguos respecto al Nuevo Testamento que cualquier otra literatura que usted pueda encontrar en bibliotecas de historia, ¿verdad? Pues, y en universidades. Más evidencia, y póngase a pensar, hay poca evidencia para asuntos de historia, probablemente unos 5 o 10 manuscritos para ciertas obras de los tiempos de Roma y esto lo otro. Hay poquita evidencia, poquitos manuscritos y nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona eso. Pero cuando se trata de la Biblia, todos cuestionan la Biblia, a pesar de que cuenta con 5,800, un poco más de 5,800 manuscritos antiguos, hermanos. Así que yo le animo a que dedique tiempo al estudio de la apologética, dedique tiempo al estudio de las evidencias cristianas que una vez más establecen de una manera objetiva, de una manera clara y precisa, la autenticidad de las Sagradas Escrituras. Y créamelo, ese estudio va a ser recompensador, usted se va a beneficiar en gran manera
y eso le va a ayudar a poder estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en usted y en mí. Primera de Pedro 3 y versículo 15, ¿verdad? Así que, habiendo establecido brevemente a qué nos referimos con las Escrituras, y esto es, nos referimos a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, una palabra auténtica, confiable, y que una vez más, ¿verdad? Pues goza de bastante evidencia a favor de su autenticidad. Nos referimos a la palabra de nuestro Padre Celestial. A eso nos referimos, así que quiero que quede eso, ¿verdad?, en su mente. Ahora, ¿por qué se le debe respeto a la autoridad de las Escrituras? Y bueno, pues ahí le va la razón número 1, porque Dios así lo demanda. Dios demanda, hermanos, que todo mundo respete su palabra. Dios, hermanos, ha pedido eso, y cuando usted es un estudiante diligente tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, usted se puede dar cuenta de que Dios pide eso, Dios demanda eso, y tenemos el ejemplo de varios que entendieron perfectamente eso. ¿Se acuerda usted de allá del profeta Micaías en 1 de Reyes 22:14? Cuando el rey Acab y el rey Josafat platicaban acerca de varias cosas, y luego le habla a sus profetas, pues falsos profetas, y le pregunta a ellos: ¿subiré a Ramot de Galead para tomarla? Y los profetas sabían que el rey quería escuchar un sí. Entonces le dijeron: claro que sí, rey, sube, Dios te la va a dar, y esto y lo otro. Josafat, tenía suficiente sentido común para decir: esto no está correcto. Y luego voltea a ver a Acab y le dice: no hay aquí un profeta de Dios, un varón de Dios al cual le podamos preguntar y que nos diga la verdad. ¿Y se acuerdan lo que dijo Acab? Sí lo hay, pero le aborrezco, lo odio porque nunca dice lo que yo quiero escuchar. Entonces no hable así al rey, manda a hablarle. Y luego le mandan a hablar a Micaías. Llega a la puerta del palacio, lo interceptan los que están ahí, le dicen: los profetas ya entraron y le dijeron lo que el rey quiere escuchar, tú ve y diles lo mismo. Y Micaías dice ahí en 1 de Reyes 22:14: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso es lo que voy a decir. Y ahí se pueden aprender muchas cosas, se pueden sacar muchas aplicaciones. Una de ellas es la razón por la cual muchos no quieren ir aquí a la Biblia para las prácticas que quieren hacer, es porque la Biblia no les da permiso, hermanos. Y ahí está en 1 de Reyes 22, versículo 14. Al profeta Jonás también se le dijo: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella lo primero que se te venga a la mente. ¿No fue lo que dijo, verdad, Dios? No, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje, note, que yo te diré. Yo te voy a dar ese mensaje, y Jonás, tú vas a ir y vas a predicar ese mensaje que yo te he dado. Jeremías, el profeta, se le dice en Jeremías 26, 1 y 2: ve a la casa de Judá y proclámales a ellos todas, note, todas mis palabras. Y luego dice: no retengas palabra. Así que pues Dios está interesado en que toda su palabra se predique y toda su palabra se obedezca, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento pues es lo mismo. Los evangelistas fueron exhortados a predicar solamente la palabra de Dios. Usted recuerda al evangelista Tito, en Tito 2 y versículo 1, hace un contraste Pablo y menciona los pecados de los cretenses en el capítulo 1, luego en el 2:1 dice: pero tú, Tito, no hagas lo que hacen estas personas. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, basado en ese texto, hermanos, ningún predicador tiene la autoridad ni el derecho de predicar lo que él quiera. Debe predicar lo que la palabra de Dios dice. Y para eso se debe hacer una exégesis correcta del texto. Y esas son dos palabras muy importantes: exégesis y eisegesis. Le animo a que las estudie. Exégesis es cuando usted agarra el texto y extrae del texto lo que el autor original quiso decir. Entonces, eso es lo que usted habla. Entonces, la eisegesis es cuando usted saca sus opiniones, sus pensamientos, y luego los trae y los impone en el texto
para que el texto diga lo que usted piensa que dice. Entonces, no tenemos la autoridad para hacer eso los predicadores. Dios se nos ha mandado a hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4 y versículo 11. Todo lo que hacemos debe hacer por la autoridad de Cristo. Colosenses 3 y versículo 17. Así que no tenemos autoridad para predicar otra palabra, otro evangelio. ¿Se acuerdan en Gálatas capítulo 1, 6 al 9? En su contexto de esta carta o el tema central de Gálatas, no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que habéis oído, sea anatema. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia otro evangelio diferente del que habéis oído, sea anatema, es decir, la maldición de Dios sea sobre esa persona. No podemos predicar otro evangelio. Dios ha pedido que su palabra sea respetada, sea predicada en su pureza, hermanos. Y por eso hay que respetar la autoridad de las Escrituras. Una vez más, algo que lamentablemente en algunas iglesias del Señor no están haciendo. En muchos lugares, hermanos, ni siquiera se pide que, es más, se regaña al predicador por usar muchos textos. Es más, conozco de 2 predicadores que fueron despedidos del trabajo de predicar por usar muchos textos en su sermón. Imagínense. Póngase a pensar, Dios quiere que se use su palabra, que se enfatice su palabra, y las congregaciones dicen, no, queremos, una congregación, hermanos, un predicador que estaba con ellos, dijo que es mejor los chistes, porque así la iglesia se mantiene despierta, cosas de humor, y menos Biblia. La palabra de Dios, una vez más, si alguno habla, hable conforme a las palabras, porque aquí está el poder de Dios, ¿o me equivoco? Aquí está el poder de Dios, hermanos. No está en mis frases, ¿verdad? Bonitas ahí, ¿verdad? En la manera de cómo yo me he visto, en la elocuencia que yo pueda tener, o qué tan alto puedo gritar, ¿verdad? O fuerte puedo gritar. Decía un hermano, muchos truenos y nada de lluvia, ¿verdad? No, hermanos, está aquí en la palabra de Dios y hay que respetarla, ¿verdad? Razón número 2, el no respetar la autoridad de las Escrituras, hermanos, trae serias consecuencias. Una vez más, 2 de Juan, ¿se acuerda? Versículos 9 al 11, dice ahí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y luego vienen aquellos que van más allá de lo que está escrito, 1 Corintios 4:6, y dicen, ahí no está hablando de cambios en las iglesias de Cristo, está hablando de los gnósticos, está hablando de los anticristos, y es cierto, en su contexto inmediato está hablando de los gnósticos, de aquellos que no creían que Jesús había venido en carne, no creían que Jesús es el Hijo de Dios, pero la aplicación está ahí. Cualquiera que se extravía, que va más allá de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios ni al Hijo. Pregunta, ¿puede una persona ser salva en el día final si Dios y Jesús no están de su lado? Y la respuesta es no. No necesita un PhD para saber la respuesta, nomás un LCB, un libro, capítulo y versículo, ¿verdad? No puede ser salvo. Así que hay terribles consecuencias cuando no se obedece, ¿verdad? O se respeta la autoridad de las Escrituras. Terminaremos torciendo las Escrituras para nuestra propia destrucción. ¿Se acuerda 2 de Pedro 3:16? Pedro mencionó esto, de aquellos que torcían las Escrituras para su propia destrucción. Entonces, ¿sabe por qué la iglesia del Señor no necesita más personas, más cristianos torciendo las Escrituras? Aquí le doy la razón principal. Resuelve el problema de una vez por todas, porque ya tenemos demasiados.
Ya tenemos demasiados que están torciendo las escrituras, hermanos, para poder justificar cambios no autorizados en la adoración, para poder introducir instrumentos mecánicos en la adoración, pianos, guitarras, baterías, coros especiales, pues que están aquí al frente haciendo el sonido de instrumentos con sus gargantas, hermanos. Y me pregunto cuál es la diferencia entre un instrumento físico y el sonido que están haciendo estas personas. Y ahí está la iglesia, hermanos, adorando con ellos y aprobando estas cosas. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no hay estudio diligente de la palabra de Dios. Hermanos dicen, pero ¿qué hay de malo con eso, hermano? ¿Qué hay de malo? Por 20 años lo hemos estado haciendo. Entonces, por una vez más, no hay conocimiento diligente de la palabra de Dios. Y recuerda que cuando no hay conocimiento, dice Oseas 4:6, el pueblo perece. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Despreciaron, rechazaron una vez más a Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos, ¿verdad?, pues alejarnos de esas cosas. Otra terrible consecuencia es la confusión que va a haber si rechazamos la autoridad bíblica de Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces 17:6 y 21:25, son los dos textos gemelos, ¿verdad? Hay varios textos gemelos en la Biblia, hermanos. Proverbios 14:12 y 16:25, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Lo mismo dicen esos dos textos. En Jueces 17:6, ahí dice, en aquellos días no había rey en Israel. Note, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay autoridad bíblica, o respeto, mejor dicho, hacia la autoridad bíblica, esto es exactamente lo que sucede. Cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, la solución para que eso no suceda es escuchar a lo que Dios nos dice a través de su palabra y simplemente conformarnos a lo que Dios ha dicho y hacer solamente eso. Nada más. Nada más. Porque es que mi tío me dijo esto, mi abuelo me dijo esto. No, solamente la palabra de Dios. Recuerdo en cierta ocasión hacíamos aquí mismo, cuando estábamos en Pleasant Grove, las conferencias ahora han estado en 3 congregaciones, Pleasant Grove, White Rock y ahora aquí en Meadowview. Esperamos que aquí ya se queden, ¿verdad?, pues ya permanentemente. Pero hacíamos en ese tiempo teníamos los foros abiertos de preguntas y respuestas. Se estaban transmitiendo. Hablábamos acerca de diferentes temas de la Biblia, contestando las preguntas. Y en el chat, donde se hacen los comentarios, escribió ahí una persona desde México y dijo, no estoy de acuerdo con la respuesta que el hermano Willy está dando. Mi abuelito no enseñaba de esa manera. Mi abuelito no creía así. Y me reservo a mencionar el nombre, pero fue un hermano muy reconocido y muy respetado en México. Pero mi abuelito no enseñaba así. Así que no estoy de acuerdo con lo que dice Willy. En vez de decir no estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Willy, porque la palabra de Dios contradice esas declaraciones explícitas o implícitas que está diciendo, no, su autoridad de él era ¿quién? Su abuelito. ¿Cuál debería de ser nuestra autoridad, hermanos? La palabra de Dios. ¿Okay? Esta es la autoridad final, así que pues hay que respetarlo, ¿verdad?, para poder evitar, ¿verdad?, pues todas esas diferentes terribles consecuencias, ¿verdad? Así que pues también, hermanos, otra cosa que nos puede ayudar a tener esto en cuenta del por qué debemos de respetar la autoridad de las Escrituras es porque Dios demanda que le amemos. Si no amamos a Dios, hermanos, no vamos a respetar su palabra. Así que pues Marcos 12:30 nos habla acerca de ese profundo amor que debemos de tener por Dios. Así que si yo amo a Dios, también voy a amar su palabra. Y no solamente la voy a amar, la voy a cuidar, sino que la voy a practicar y la voy a enfatizar en mi vida, ¿verdad? Pues si eso hago, hermanos, las cosas van a estar muy bien. Finalmente observemos brevemente, ¿verdad?, pues qué podemos hacer entonces para poder seguir cultivando ese profundo respeto por la autoridad de las Escrituras. Tengo la confianza de decir esto, que en este momento estoy hablándole a hermanos, a cristianos que aman a Dios, respetan su palabra,
respetan su palabra. De otra manera, ¿verdad?, no estaría usted aquí dedicando ese tiempo. A lo mejor estaría pescando en el molo, qué sé yo. Pero ha dedicado ese tiempo para venir y ser edificado a través de la exposición de la palabra de Dios. Entonces, sigamos cultivando, hermanos, este profundo respeto por la autoridad de las Escrituras, y la manera de cómo podemos hacerlo es estudiando diligentemente la palabra. Segunda de Timoteo 2:15, lo conocemos al revés y al derecho. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si usted tiene la copia de la Biblia de las Américas, dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Es un corte derecho, un corte recto, ¿verdad? Pues nada de zigzags, sino más bien un corte preciso. Y Dios quiere que así aprendamos, que podamos manejar con precisión el Antiguo como el Nuevo Testamento, para no hacer una ensalada como la que hacen las religiones y las denominaciones allá afuera. Que podamos manejar muy bien la palabra de Dios. Al conocer muy bien la palabra, al haberla estudiado, al haber, ¿verdad?, dedicado ese tiempo para crecer en la exégesis, en lo que son los principios de interpretación bíblica. Cuando, hermanos, consideramos esto, hermanos, entonces esto nos va a ayudar a cultivar ese profundo respeto por la autoridad de esas Escrituras. Y le hablo ahorita a los predicadores, hermanos. Compartamos estos temas de exégesis e interpretación bíblica en la congregación. Un predicador hace unos años dijo a la iglesia: no hay que darle los temas de hermenéutica, no hay que darle temas de homilética, porque luego se le sube a la cabeza, le quieren quitar el trabajo al predicador, y así que pues no le dé esos temas. Así que pues hay que mantener a la iglesia ignorante en cuanto a cómo estudiar la palabra de Dios. Entonces, incorporemos en lo que es el programa de enseñanza estos temas, este campo de estudio de la interpretación bíblica, de la apologética. Son temas de suma importancia. Quiere que los hermanos estén preparados, pero no cumple con su responsabilidad de Efesios 4, versículo 11 en adelante, de equipar a los santos para la obra del ministerio. Y cuando usted dice, pues agarre la Biblia y váyase a hacer lo que tiene que hacer, eso no es equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, contribuyamos como predicadores que estamos al frente y con esa enorme responsabilidad que Dios nos ha dado de equipar, de edificar a los santos, de darle las herramientas necesarias a la iglesia del Señor. Porque si usted va a tomar esa actitud de agarrar la Biblia y vaya a hacer eso, lo que sea, entonces ¿para qué está usted ahí como predicador? ¿Cuál es el punto de que usted esté ahí? ¿Nomás predicar su sermón en la mañana y en la tarde y eso es todo? No, el ser un predicador va más allá de eso. Tenemos una responsabilidad enorme, hermanos, y por eso muchas congregaciones están como están, porque no estamos enfatizando estas cosas, hermanos, sino que estamos guiándonos a través de nuestra propia mentalidad que está en contra, ¿verdad?, pues, y contraria, ajena a lo que la palabra de Dios enseña. Queremos que la iglesia, hermanos, tenga un profundo respeto por la palabra de Dios. Prediquemos siempre la sana doctrina. Equipemos a los santos para la obra del ministerio. Imitemos la vida de Jesús y su profundo respeto que Él tuvo por la palabra de Dios. Imitemos a los apóstoles, quienes una vez más nos dieron ese ejemplo de tener una reverencia profunda hacia Dios y respeto a su palabra. Imitemos esa iglesia, la cual perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Eso es lo que necesitamos hoy en día, hermanos, para hacer la diferencia, porque si no hacemos esto, van a venir 20 años más y la iglesia del Señor va a seguir estancada en el mismo lugar. Y lo peor del caso es que le vamos a echar la culpa a los miembros cuando no nos estamos analizando internamente en cuanto al trabajo que estamos haciendo para el Señor. Así que esto, hermanos, debe de despertarnos y para que podamos llevar a cabo la obra del Señor, hermanos. La iglesia no podrá ser salva si no tiene un profundo respeto por la autoridad de las Escrituras. Yo como predicador no puedo ser salvo si no tengo un profundo respeto por la autoridad de las Escrituras. Entonces, hermanos, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Manos a la obra y trabajemos todos juntos, miembros, sean activos en la obra del Señor y busquen crecer y denle trabajo al predicador, hermanos. Denle trabajo al predicador y dígale, hermano, quiero que por favor me capacite, así como lo capacitaron a usted 2 años. Capacíteme usted ahí en estos temas que yo quiero crecer para poder así ser más activo en la obra del Señor. Luego si el predicador le dice, no tengo tiempo, entonces córralo. No lo necesita ahí en la congregación. No necesita una persona que no está dispuesta a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer, hermanos. Así que, hermanos, Dios nos ayude a tener ese respeto profundo por su palabra, para que de esta manera hagamos lo que Dios dice, no lo que yo pienso, creo o siento, que eso no viene al caso. Más bien lo que Dios dice a través de su palabra. Así que pues Dios nos ayude, hermanos, a poder llevar a cabo esto, y Dios bendiga esas actividades, hermanos, para que su palabra siga siendo predicada a través de los años, y así de esta manera podamos seguir siendo recordados de cosas que ya sabemos, hermanos. Pablo le dijo a la iglesia en Filipos, no me cansaré de deciros las mismas cosas. Esto ya lo escucharon anteriormente, hermanos. Debemos de seguirlo escuchando para que no se nos olvide. Pero ya no solamente lo escuche, no solamente escuchemos, sino más bien pongamos en acción, en práctica, lo que Dios nos pide que hagamos, hermanos. Así que, hermanos, Dios les bendiga y siga bendiciendo sus vidas en su servicio fiel a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, hermanos.